Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA, continuando con nuestro canal de comunicación con nuestros amigos, colegas, ofreciéndole lo que para nosotros es una forma de hacer medicina cardiovascular. En ese sentido, tratar de llevarles las últimas novedades en medicina cardiovascular. El tema de hoy es un tema bien adaptado a este momento de la historia, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los dispositivos, tiene que ver con las transmisiones que antes eran muy complejas, tiene que ver con la inteligencia artificial y es el monitoreo remoto de los dispositivos, un temazo. Y para esta oportunidad tenemos una súper invitada, una colega de hace muchísimos años que está acá en el ICVA, la doctora Milagros Caro. Milagros es médica cardióloga, es especialista y certificada en electrofisiología y arritmias. Hizo la residencia de cardiología en el Hospital Ramos Mejía, ha sido fellow de electrofisiología en ese hospital, es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y también ha sido miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca. Dentro de su actividad asistencial, acá en el ICVA, como decía, la disfrutamos hace muchísimos años, alrededor de 17 años que está en el ICVA, es parte de la familia del ICVA. Ella es médica de staff del Servicio de Electrofisiología y Arritmias y coordinadora de la clínica de marcapaso, desfibriladores y resincronizadores, que obviamente incorpora estas nuevas tecnologías. Dentro de su actividad académica, que es súper extensa, ha participado como coautora en la redacción del Consenso para Diagnóstico y Tratamiento de Síncope allá por el año 2011, y a partir de ahí ha tenido muchísimas intervenciones académicas, teniendo más de 15 trabajos publicados en revistas internacionales de alto impacto y capítulos, más de 3 diferentes libros, capítulos vinculados a la especialidad. Así que un súper lujo poder compartir con ella este ratito. Como decía, yo tengo la posibilidad hace muchos años de compartir y disfrutar de sus interconsultas y de conocimientos para el seguimiento de los pacientes. Así que, Milagros, muchísimas gracias por estar. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder participar de esto. Siempre tiene muchas repercusiones y aparte aprovecho para agradecer a muchas de nuestras personas, colegas que nos escuchan, porque nos mandan muchos mensajes y muchas sugerencias y, por supuesto, muchas preguntas. Y seguramente van a surgir de este programa porque vamos a hablar de monitoreo remoto de dispositivos. Una cosa hoy fantástica, ¿no? Porque es bueno para donde lo mires, no hay que trasladar a las personas. Así que nada, contanos un poco de qué se trata el monitoreo remoto de dispositivos. El monitoreo remoto de dispositivos es una herramienta que no solo es apasionante para hacerla y para ofrecérsela a los pacientes, sino que es una herramienta que hoy por hoy debería ser el estándar de cuidado de todos los pacientes que sean portadores de dispositivos. Cuanto más complejo el dispositivo, hablamos de desfibriladores, resincronizadores, más beneficios a través del monitoreo remoto y, por supuesto, también beneficios para aquellos pacientes que por algún motivo de edad, de movilidad, tienen dificultades para trasladarse y para cumplir con los controles. Interesante, ¿no? Sí, ¿y cómo se ejecuta esto, ¿no? Esto de monitorear remotamente un dispositivo. Bueno, todas las empresas de dispositivos implantables cuentan con un sistema de monitoreo remoto. Cada una tiene su plataforma específica, pero todas funcionan en líneas generales de una forma similar, ¿sí? El paciente tiene un monitor que se lleva a su casa, que puede ser como una especie de celular o un dispositivo, que todos los días diariamente lee la información de lo mismo que nosotros vemos durante el control, los umbrales, el sensado, las impedancias, episodios de arritmias, y toda esa información la envía diariamente a una plataforma. Sí, Milagros, ¿y eso viene con el aparato cuando te lo implantás o es un accesorio o algo que tenés que
pedir o tenemos que como médicos sugerir a nuestros pacientes que lo soliciten? Hoy por hoy hay que solicitarlo aparte, ¿sí? Pero todos los dispositivos que se utilizan actualmente, tanto marcapasos como desfibriladores, resincronizadores y los monitores de eventos implantables, cuentan con la capacidad de monitorearse de manera remota. Pero es central que el centro, como en este caso en el ICVA, tiene toda esa capacidad de recepción, porque vos podés poner, pero si no hay quien lo lea o la estructura, en este caso del servicio del grupo que estás vos, eso lo pueden hacer perfectamente. Por supuesto, eso necesita una estructura, médicos de seguimiento, médicos que estén a cargo de recibir la información, de filtrar la urgencia de las señales, de las alertas que recibimos y de ver ahí cuándo es necesario comunicarse con el paciente, citarlo, llamarlo para informarle que detectamos alguna anormalidad. De hecho, es tan importante el monitoreo remoto que en el año 2023 la HRS, junto con la ERA y las otras sociedades de arritmias, publicaron un consenso donde se establecen todos los lineamientos de cómo debe funcionar una clínica de monitoreo remoto. Qué excelente. Y esto, vos decías que es un dispositivo que uno se lleva a su casa, entiendo por Wi-Fi o por Bluetooth de conectar. ¿Eso lo ponen al lado de la mesita de luz? ¿Lo tienen todo el tiempo al lado o lo pones en tu casa? ¿Cómo sería? Sí, en general por convención todos los sistemas de monitoreo realizan el monitoreo durante las horas de la noche porque en general es la hora donde el paciente siempre está. Entonces el horario puede variarse, eso no hay problema, pero por convención viene para hacerlo a la noche, así que lo que le decimos a los pacientes es que lo pongan en la mesa de luz o en algún sector de la habitación. Normalmente el monitor tiene la capacidad de tomar un radio de 3 metros a la distancia, así que no tiene que ser específicamente la mesa de luz, pero tiene que ser un lugar cercano. Perfecto. Y esto, como decías, toma la noche, pero no lo de la noche, sino que toma todo lo del día, ¿no? Toda la información recopilada durante el día. O sea, si el paciente tuvo una arritmia a la tarde, cuando hace esa lectura, lo vamos a recibir en esa transmisión que haga la madrugada. En algunas partes que estuvimos charlando en la previa, que es una cosa que me dio ese gusto con muchos entrevistados de poder charlar algunos detalles, me contabas que los parámetros que te podés llegar a tener son sumamente interesantes y que con las nuevas tecnologías, me decías, de inteligencia artificial, se pueden inclusive tomar decisiones o suposiciones, ¿no? A través del monitoreo remoto, como dije antes, tenemos la capacidad de tener todos los parámetros que vemos cuando hacemos el control en el consultorio. Pero los parámetros técnicos, los parámetros técnicos, el umbral, la impedancia, el sensado, el porcentaje de estimulación. Bien. Pero lo más interesante es que los dispositivos más complejos, que son los que utilizamos en los pacientes más graves con insuficiencia cardíaca, como ser los desfibriladores y los resincronizadores, incorporaron en los últimos años la capacidad de medir un montón de otras variables, como ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la actividad diaria del paciente. A mí el dispositivo me informa cuántas horas el paciente está en actividad y eso se puede tomar como un parámetro de descompensación. O sea, si mi paciente se está moviendo menos, puede querer decir que está más disneico, está más agitado y no se está pudiendo mover. Si la frecuencia cardíaca está con tendencia a la taquicardia o si está teniendo más episodios de fibrilación auricular, menos porcentaje de estimulación biventricular en los resincronizadores, o también el monitores de impedancia intratorácica. Todos esos parámetros se toman en conjunto y hoy la inteligencia artificial ha hecho que existan para algunos casos scores que pueden enviarse como alerta a nosotros que monitoreamos a los pacientes y predecir hasta con 30 días de anticipación posibles descompensaciones de insuficiencia cardíaca. O sea, hasta con 30 días de anticipación con respecto a lo que se presenta a la clínica. Y eso permite disminuir internaciones por insuficiencia cardíaca e incluso hay algunos trabajos que hasta han demostrado que puede haber un cierto impacto sobre la mortalidad también. Claro, ni sin duda, ¿no? O sea, alerta y te permite hacer una internación precoz o por lo menos generar una consulta. Entonces vos recibís esos parámetros y cuando tenés esa información o esa posibilidad, ¿cuál es la acción que toman?
Bueno, cuando vemos ese tipo de cosas, que el paciente está teniendo bajo porcentaje de estimulación biventricular en los resincronizadores o indicios de que puede haber una cierta descompensación, lo que hacemos es comunicarnos con el paciente, si es necesario lo citamos y lo evaluamos clínicamente, y eso nos permite tomar conductas anticipadas y evitar posibles descompensaciones. Milagros, con este tema de la tecnología y de las múltiples ondas, ¿no? Los aparatos, los celulares, los microondas, por ahí en este caso, ¿pueden complicarte la existencia o pueden complicar las cosas frente a estos mecanismos tan sofisticados de transmisión de datos? Sí, los dispositivos trabajan detectando señales eléctricas que son los latidos cardíacos, así que son pasibles y son sensibles a todo lo que sean interferencias electromagnéticas de dispositivos externos. La realidad es que con los años eso también se ha mejorado y todos los dispositivos tienen filtros para justamente filtrar ese tipo de señales y tratar de reconocerlas e identificarlas como ruido y no ver alterado su funcionamiento por eso. Pero sí existen dispositivos en la vida diaria que si uno toma contacto muy cercano pueden generar interferencias. La realidad es que el microondas es más un mito. Las microondas podrían generarle interferencias al dispositivo, pero no son emitidas por el horno hacia afuera. Así que eso es más un mito que una realidad en lo que es la vida diaria. Los celulares también, en realidad los fabricantes de los celulares y de los marcapasos aconsejan mantener una distancia de 20 centímetros del celular con el dispositivo. No solo por las ondas, sino porque la mayoría de los celulares nuevos que tienen la capacidad de cargarse de manera inalámbrica, para poder cargarse mejor y tomar mejor contacto con la base de carga, tienen un anillo de imanes. Y hay algunos estudios donde se ha visto que si uno se pone el celular encima, en el bolsillo de la camisa, con tanta cercanía, ese anillo de imanes podría afectar el funcionamiento del dispositivo. Esto lo más peligroso sería en el caso de los desfibriladores, porque los marcapasos con el contacto con el imán cambian la función a una modalidad asincrónica, o sea, va a estimular sin censar el ritmo de base del paciente, pero va a estimular. El cambio de los desfibriladores, cuando toman contacto con los imanes, lo que hacen es dejar de detectar arritmias. Entonces, si el paciente está mucho tiempo en contacto con ese imán y el desfibrilador está inhibido y el paciente en ese momento tiene una arritmia, podría ponerlo en peligro. Pero la realidad es que esto sucede poco porque, ya te digo, los filtros han mejorado. Eso con el dispositivo que vos tenés puesto. Con respecto al sistema remoto, la cercanía del celular que se suele poner también en la mesa de luz, ¿puede afectar? No. Eso no. El sistema que se utiliza de monitoreo no interfiere absolutamente en nada en el funcionamiento del dispositivo. De hecho, tampoco a través del sistema de monitoreo remoto podemos monitorear y recibir información, pero no podemos de ninguna manera modificar la programación del paciente. Te iba a preguntar, ¿y ajustes no se puede hacer remotos? Ajustes remotos no. A través del monitoreo remoto no se puede por una cuestión de seguridad. De seguridad. ¿Y crees que eso sería...? Entiendo lo de la seguridad, pero hoy hay tantas cosas que hubiéramos creído como imposibles que sucedan. ¿No te parece que una oportunidad de mejora frente a esto es que sea la posibilidad que vos puedas hacer ajustes en el dispositivo? Sí, es posible que en un futuro se pueda. De hecho, hoy por hoy tenemos la capacidad y lo estamos haciendo, de tener una asistencia remota durante los implantes, en la cual el técnico que asiste en el implante de un marcapasos no está acá presente en el ICVA, sino que se conecta de manera remota y setea los datos del marcapasos, los parámetros del marcapasos que se está implantando desde su oficina. Eso es fantástico. O sea, no necesitamos del técnico presente. No necesitamos del técnico presente, el técnico está en forma remota y por supuesto sí, nosotros los electrofisiólogos estamos en el quirófano para asistir cualquier necesidad que nosotros podemos tomar el control del programador en cualquier momento en caso de que sea necesario, pero eso facilita un montón de cuestiones en lo que es la gestión de los implantes. No hay que esperar que venga el técnico ni que esté disponible, sino que lo tenemos de manera
continua cuando sea necesario. Pero como importante, la función de modificación es posible, pero al momento habilitada o disponible únicamente en la sala de operaciones. Por el momento sí. ¿Qué equipos te parece que son imprescindibles esta mecánica? Entiendo que casi todos, pero hay en algún grupo de, sobre todo más que de dispositivos de pacientes. Sí, nombraste lo de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Hay algún otro grupo de pacientes que dice, mira, esto por los parámetros que me da realmente me generan una necesidad trascendental para llevar adelante este tipo de monitoreo? Sí, esto está estudiado y de hecho está estipulado en las guías. Las guías establecen que los pacientes que tienen dificultades para venir a la consulta, los pacientes que son muy ancianos o que tienen algún trastorno de movilidad, se benefician y deben recibir el sistema de monitoreo remoto. Por otro lado, también donde el monitoreo remoto demostró mucho sus beneficios fue durante la pandemia. Durante la pandemia, donde la gente no pudo acceder a los controles, los pacientes que tenían ya monitoreo remoto fueron los que más se beneficiaron porque pudieron detectarse cualquier tipo de anormalidad, de depresión de la batería o cualquier tipo de problema y poder tener su solución sin tener que asistir a la consulta. En cambio, los que no lo tenían, hemos visto pacientes que han venido con cables dañados, arritmias no diagnosticadas, baterías agotadas. Qué interesante, porque hay un concepto del paciente bien claro que tiene que ver con el acceso, ya sea por dificultad personal o porque vivo a distancia, eso por un lado. Y con respecto a enfermedades, me dice, en este caso, haría todo para que no se pierda esta oportunidad. ¿Qué tipo de pacientes y por qué enfermedades te parece que tenemos que ser muy insistentes para promover este tipo de tecnologías? Y definitivamente los pacientes con insuficiencia cardíaca o aquellos con alto riesgo de arritmias, ¿sí? Hemos detectado a través del monitoreo remoto arritmias ventriculares que se han dado durante las horas de sueño, donde el paciente por ahí no lo sintió porque estaba dormido. Y también es muy importante en los pacientes en los cuales uno implanta un loop recorder para detectar algún episodio de arritmia o causas de síncope, donde hacerlo a través del monitoreo remoto uno está online prácticamente con el episodio. O sea, los loop recorder estaba incluido dentro de Exactamente. Esta tecnología. Uno tiene prácticamente el diagnóstico online con el paciente y no tiene que esperar que el paciente venga a la consulta y decir, bueno, vino a los 2 o 3 meses y ahora detectamos la pausa o la arritmia que generaba los síntomas. Perfecto. Entonces, hablamos de qué es, hablamos de la tecnología, hablamos de los dispositivos y hablamos específicamente de las indicaciones. Tenemos que un poco, por cuestiones de tiempo, ir cerrando este episodio que te digo, me encantó, fantástico, aparte con la pasión que lo transmitís. ¿Qué mensaje nos darías con respecto a esto? Un poco, digamos, ¿qué recomendación harías específicamente para promover este tipo y cómo se hace finalmente para poder acceder a esta tecnología? Yo creo que todos los pacientes que tienen dispositivos implantables deberían acceder a este tipo de monitoreo, porque ya para los pacientes el hecho de saber que dependen de un dispositivo o que hay un dispositivo que puede salvarles la vida, ya eso genera un impacto psíquico muy importante. Si el paciente además sabe que a pesar de eso tiene un médico que lo está siguiendo, que va a detectar cualquier anormalidad, cualquier problema, cualquier arritmia enseguida y que él se va a comunicar con él y le va a decir lo que tiene que hacer o lo va a ayudar a encontrar la solución o el tratamiento, me parece que, o sea, más que eso, más personalizado y más cercano que eso en la medicina no se puede pedir. Entonces, creo que todos los pacientes deberían tener acceso a eso. Es muy fácil incorporarlo, es en una consulta, se obtiene el transmisor y se aparea con el dispositivo del paciente y a la noche ya empezamos con el primer monitoreo. Acceder al sistema es muy sencillo. Bueno, Milagros, muchísimas gracias por estar en este episodio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.